La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Oscar Wilde. El eco de esa frase resuena en un lugar oscuro, casi secreto, un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta, sino en círculos, en espirales que regresan una y otra vez al mismo punto. Allí, en ese espacio suspendido, el corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega. Porque hay esperas que no se anuncian, no llevan reloj ni calendario, no saben de fechas ni de promesas explícitas. Son esperas mudas, enterradas bajo capas de silencio, sostenidas por la inercia de la costumbre y por la esperanza que se niega a morir. Esperas que no siempre reconocemos como tales, pero que habitan en la sombra, latiendo con una paciencia que roza la obstinación. El corazón espera. Espera una palabra que no fue dicha, un gesto que nunca ocurrió, una mirada que no regresó. Espera la reparación de una herida que nadie ve, pero que arde con una constancia inquietante. Y en ese esperar se va gastando, lentamente, como una piedra que el agua erosiona sin descanso. Hay cansancios que no se notan en el cuerpo, no pesan en los músculos ni doblan la espalda. Son cansancios invisibles que se acumulan en el pecho, en la respiración, en el modo en que miramos el mundo. Son el resultado de haber sostenido durante demasiado tiempo una expectativa que no encuentra dónde posarse. El corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, y en ese cansancio algo se quiebra, no de manera abrupta, sino en un susurro, como una grieta diminuta que se abre en el fondo del alma y se extiende, lenta, imperceptible, hasta transformar la forma en que sentimos, en que deseamos, en que recordamos. Hay memorias que no recordamos, fragmentos de experiencia que no podemos narrar, pero que gobiernan nuestros gestos, nuestros temores, nuestras elecciones. Sombras que se deslizan detrás de cada decisión, influyendo en la dirección de nuestros pasos sin mostrarse jamás del todo. El pasado no siempre es una historia clara. A veces es un murmullo, un ruido de fondo que acompaña cada instante presente. Un eco persistente que no sabemos de dónde viene, pero que nos acompaña, como si algo en nosotros siguiera viviendo en un tiempo anterior, aferrado a una escena que no se deja cerrar. Hay heridas que no sangran, heridas sin forma visible, sin cicatriz evidente. Pero son ellas las que dictan la intensidad de nuestras reacciones, la fragilidad de nuestras esperanzas, la dureza de nuestras defensas. Son heridas que aprendieron a ocultarse, que se cubrieron con máscaras de normalidad, con gestos aprendidos, con silencios cuidadosamente administrados. La conciencia camina, muchas veces, sobre un suelo lleno de fisuras, y sin embargo seguimos avanzando, como si el terreno fuera firme. Construimos relatos para no caer, tejemos explicaciones para sostener la ilusión de continuidad, pero debajo, en las capas más profundas, algo sigue esperando. Esperando ser visto, esperando ser reconocido, esperando, quizá, ser llorado. El corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, no solo porque la espera duele, sino porque con el tiempo la espera se convierte en identidad. Dejamos de ser quienes somos para convertirnos en quienes aguardan. Y en ese tránsito, algo esencial se pierde. Tal vez por eso hay una melancolía difusa que acompaña a tantas vidas, una tristeza sin objeto claro, un desasosiego que no sabe nombrar su causa, como si el alma llevara una cuenta pendiente con su propia historia, una deuda que no logra saldar. La memoria, ese diario invisible, no siempre escribe con palabras. A veces lo hace con sensaciones, con tensiones musculares, con patrones de conducta, con impulsos que parecen surgir de la nada, pero que tienen raíces profundas. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, y en ese recordar silencioso, repite. Repite gestos, repite vínculos, repite fracasos, repite ausencias, repite la espera. Y así,
El presente se llena de ecos del pasado. Ecos que no reconocemos como tales, pero que configuran la melodía de nuestra existencia. Una melodía hecha de notas incompletas, de silencios prolongados, de pausas que nadie enseñó a sostener. Quizá por eso buscamos con tanta desesperación aquello que creemos que nos falta, no porque sepamos exactamente qué es, sino porque sentimos el hueco. Un vacío que no se deja llenar con objetos, ni con logros, ni con aplausos. Un vacío que pide otra cosa, algo más antiguo, más esencial, más cercano al origen de la herida. Y sin embargo, seguimos esperando afuera lo que solo podría nacer adentro. Seguimos proyectando en otros la reparación de un daño que no se originó en ellos. Seguimos confiando en que un acontecimiento futuro vendrá a cerrar un círculo que lleva demasiado tiempo abierto. El corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, porque en el fondo intuye la imposibilidad. Sabe, aunque no lo formule, que hay esperas condenadas al silencio, que hay promesas que nunca fueron hechas y por lo tanto nunca podrán cumplirse, que hay ausencias que no regresan, por más que el deseo las invoque. Y sin embargo, persistimos, como si la espera fuera lo único que nos mantiene en movimiento, como si soltarla implicara un vértigo insoportable, una caída libre hacia el abismo de lo desconocido. Tal vez por eso tememos tanto al silencio, porque en él, sin distracciones, la herida habla, la sombra se alarga, el eco se vuelve más nítido, y entonces ya no hay dónde esconderse. En ese punto comienza el descenso, un descenso que no es geográfico, sino interior, un viaje hacia las capas profundas de la experiencia, donde la identidad deja de ser un relato coherente y se revela como un mosaico de fragmentos. Allí, en ese territorio incierto, la memoria reprimida aguarda su turno para emerger, no como historia, sino como sensación. No recordamos lo que nos marcó, lo revivimos. Cada reacción desproporcionada, cada miedo inexplicable, cada apego excesivo, cada rechazo súbito, son huellas de algo que insiste en repetirse. No porque quiera hacernos daño, sino porque busca ser integrado, comprendido, aceptado. La repetición no es un error, es un lenguaje, una forma primitiva de comunicación que surge cuando no hay palabras disponibles. El inconsciente no explica, muestra, no argumenta, actúa, no razona, empuja. Y en ese empuje nos conduce una y otra vez hacia escenarios similares, con la esperanza muda de que, esta vez, algo sea distinto. Pero rara vez lo es, porque seguimos esperando lo mismo, la misma reparación imposible, la misma confirmación que nunca llega, la misma respuesta que no existe. Y así, el círculo se cierra para volver a abrirse, incesante, agotador, casi hipnótico. El cuerpo, ese archivo silencioso, guarda cada intento fallido, cada decepción, cada expectativa truncada. Las guarda en forma de tensión, de insomnio, de fatiga crónica, de ansiedad difusa. El dolor psíquico se traduce en síntomas físicos, como si la carne tuviera que cargar con el peso de lo no dicho. Hay un saber antiguo en el cuerpo, un conocimiento previo al lenguaje, una memoria arcaica que no distingue entre ayer y hoy. Para ella, todo ocurre en un presente perpetuo. Por eso, lo que no fue elaborado sigue vivo, late, insiste, reclama. Y en esa insistencia, la identidad se fragmenta. Nos convertimos en un conjunto de partes que no siempre dialogan entre sí. Una parte quiere avanzar, otra teme, una desea, otra se retrae, una espera, otra se cansa, y entre todas se libra una batalla silenciosa que rara vez llega a la conciencia. Somos campo de fuerzas, no unidad. El yo, esa construcción frágil, intenta ordenar el caos, teje narrativas,
establece causas y efectos, asigna responsabilidades, pero en el fondo sabe que hay algo que se le escapa, un resto, un excedente, un residuo de experiencia que no logra integrar. Ese residuo es la herida, no como evento puntual, sino como estructura, como modo de estar en el mundo. La herida no es solo lo que ocurrió, sino lo que se organizó alrededor de lo ocurrido. Las defensas, las estrategias, las renuncias, las expectativas, todo ese entramado invisible que sostiene nuestra forma de amar, de trabajar, de soñar. Amamos desde la herida, deseamos desde la herida, esperamos desde la herida, y así el corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, porque lo que espera no pertenece al presente, es un fantasma del pasado, un eco que no encuentra descanso. Hay un momento, sin embargo, en que el cansancio se vuelve insoportable. No es un estallido, no es una crisis evidente, es más bien un agotamiento sutil, un desgaste que se infiltra en cada gesto. La vida pierde densidad, los días se vuelven intercambiables, las emociones se aplanan, la sorpresa se diluye. Es entonces cuando aparece la sensación de vacío, no como ausencia total, sino como saturación de lo mismo, una repetición sin sentido, una coreografía automática que ya no conmueve. Y en ese punto, el silencio se vuelve amenazante, porque en él, sin la distracción de la actividad constante, emerge la pregunta fundamental: ¿qué estoy esperando? No quién, no cuándo, no cómo, sino ¿qué? ¿Qué es eso que sigo aguardando a pesar de todas las pruebas en contra? ¿Qué promesa secreta sostiene todavía este deseo obstinado? ¿Qué escena primitiva sigue dictando el guión de mi existencia? La respuesta no suele ser clara, no aparece como una revelación súbita, sino como una incomodidad persistente, un desajuste, una grieta en el relato, algo que no encaja. Y sin embargo, esa grieta es una puerta, porque en ella se filtra la posibilidad de otra relación con la espera, no como condena, sino como interrogación, no como dependencia, sino como exploración, no como espera de lo que nunca llega, sino como escucha de lo que siempre estuvo. Escuchar no es fácil, implica renunciar al ruido, implica soportar la incertidumbre, implica atravesar el abismo sin garantías, implica dejar caer las máscaras que nos protegían del dolor, pero que también nos alejaban de la verdad. Las máscaras son necesarias, nos permiten sobrevivir, adaptarnos, funcionar, pero con el tiempo se adhieren al rostro, se confunden con la piel, y entonces olvidamos que son disfraces, creemos ser aquello que mostramos, y en ese olvido la herida queda sepultada, pero no sanada. La cultura contemporánea perfeccionó el arte de la máscara. Nos ofrece identidades listas para usar, emociones prefabricadas, relatos de éxito instantáneo, imágenes pulidas que prometen plenitud, reconocimiento, pertenencia. Y frente a ese desfile incesante de vidas aparentemente completas, nuestra espera se vuelve aún más dolorosa, porque esperamos estar a la altura, esperamos sentir lo que otros parecen sentir, esperamos alcanzar lo que otros exhiben. Y así, la herida se disfraza de ambición, la carencia se convierte en rendimiento, el vacío se llena de estímulos, pero el cansancio persiste. El corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, y en una época que glorifica la velocidad, la productividad y la exposición constante, ese cansancio se vive como fracaso, como defecto, como anomalía. No hay tiempo para el duelo, no hay espacio para la fragilidad, no hay permiso para la pausa. Todo debe ser superado, optimizado, transformado en aprendizaje. Y sin embargo, hay dolores que no admiten atajos, heridas que no cicatrizan al ritmo de los algoritmos, esperas que no se resuelven con frases motivacionales. La fragmentación de la atención no es solo un fenómeno tecnológico, es también una defensa, una forma de no quedarse a solas con uno mismo, de no escuchar el eco interior, de no mirar el abismo.
Deslizamos pantallas para no sentir el peso del silencio. Consumimos imágenes para no enfrentarnos a las propias. Multiplicamos contactos para no escuchar la soledad que nos habita. Y así, el ruido se vuelve constante, omnipresente, casi obligatorio. Pero el silencio persiste, aguarda, pacientemente. En algún momento se filtra, en una madrugada sin sueño, en un instante de quietud inesperada, en un cansancio que ninguna distracción logra disipar. Y entonces la espera regresa, desnuda, sin adornos. No se trata de encontrar respuestas definitivas, ni de clausurar la herida, ni de eliminar la espera. Se trata, quizá, de aprender a habitarla de otro modo, de no exigirle que nos salve, de no convertirla en el eje absoluto de nuestra identidad. Pero incluso esta posibilidad es frágil, incierta, parcial, porque el ser humano no está hecho para la plenitud constante, sino para el tránsito, para el vaivén, para la oscilación entre la luz y la sombra. Hay una sabiduría extraña en aceptar que algo siempre faltará, no como resignación, sino como reconocimiento de la incompletud constitutiva, de la grieta que nos hace humanos, de la herida que nos vuelve sensibles. Sin embargo, esta aceptación no es un punto de llegada, es un movimiento, un gesto que debe renovarse una y otra vez, porque la espera retorna, la nostalgia reaparece, el deseo insiste, y el cansancio vuelve a acumularse. Así, la vida se despliega como una serie de aproximaciones, nunca como una síntesis final. Caminamos bordeando el abismo, sosteniéndonos en equilibrios precarios, buscando en el otro, en el mundo, en el futuro, algo que nos devuelva la sensación de hogar. Pero tal vez el hogar no sea un lugar, tal vez sea un instante, un breve momento de coherencia interna, un respiro en medio del caos. La cultura nos empuja hacia afuera, hacia la visibilidad, hacia la comparación, hacia la exposición constante. Y en ese movimiento olvidamos la dimensión interior, el espacio donde la herida puede ser escuchada sin juicio, donde la espera puede transformarse en pregunta, donde el cansancio puede convertirse en señal. Señal de límite, señal de necesidad, señal de transformación. Pero ninguna de estas palabras clausura el proceso. Nada queda definitivamente resuelto. El eco persiste, la sombra acompaña, el silencio observa. Y quizá ahí resida la verdadera tensión, en aprender a convivir con lo irresuelto, en no forzar un sentido donde solo hay misterio, en sostener la pregunta sin exigir una respuesta inmediata. El corazón también se cansa de esperar lo que nunca llega, y sin embargo, sigue latiendo, como si en ese latido obstinado se escondiera una forma mínima pero irreductible de esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglará, sino la esperanza más austera de poder seguir habitando el enigma. En un mundo saturado de explicaciones, tal vez el mayor acto de resistencia sea permanecer en la pregunta. No para glorificar el sufrimiento, sino para no traicionarlo con respuestas prematuras, para no silenciarlo con fórmulas vacías, para no disolverlo en el ruido de lo inmediato. La herida no pide ser cerrada, pide ser reconocida. La espera no pide ser eliminada, pide ser comprendida. El cansancio no pide ser negado, pide ser escuchado. Y en ese escuchar, algo se desplaza. No se cura, no se soluciona, pero se transforma, se vuelve menos opresivo, menos tiránico, menos absoluto. Quizá entonces el corazón pueda descansar un poco, no porque haya llegado aquello que esperaba, sino porque ha dejado de exigirle al mundo una reparación imposible. Pero incluso esta posibilidad es frágil, provisional, un instante suspendido antes de que la marea vuelva a subir, antes de que el eco retorne, antes de que la sombra se alargue otra vez. Así, la existencia se despliega como un movimiento pendular entre el deseo y la renuncia, entre la espera y el cansancio, entre la búsqueda y la pérdida. Y en ese vaivén, cada uno construye su propia manera de sostenerse al borde del abismo. No hay síntesis final, no hay cierre definitivo,
no hay última palabra. Solo queda el silencio que envuelve la pregunta. Solo queda el eco que se disuelve lentamente. Solo queda la sombra que acompaña a cada paso. Y en medio de todo, el corazón, cansado pero persistente, sigue latiendo como si supiera que su tarea no es alcanzar, sino seguir. Seguir esperando quizá, seguir dudando, seguir sintiendo. Porque incluso en el cansancio hay vida. Incluso en la herida hay conciencia. Incluso en el abismo hay un temblor que nos recuerda que aún estamos aquí. Y tal vez, solo tal vez, en ese temblor silencioso, se esconda la forma más austera y más profunda de esperanza.